Bueno, vamos a resolver la primera ficha, ¿vale? Bueno, aquí os aconsejo que practiquéis y que cojáis un poco de soltura. Los ejercicios son muy fáciles, ¿vale? Son muy sistemáticos, muy mecánicos. Solamente hay uno en el que hay que pensar un poquito, pero hay que tener soltura a la hora de decir el intervalo, a la hora de contar, porque tenemos que estar contando aquí para no equivocarnos a la hora de poner los datos de la frecuencia. Entonces, no son difíciles, pero como no tenga soltura, como no lo haya practicado, pues me lío y no me va a dar tiempo de hacer el examen. ¿Vale? Bueno, en este caso, voy a ponerlo en verde para las anotaciones. Lo que me dicen es que haga una tabla de frecuencia. Hay muchos datos, ¿vale? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15, son 30 datos, ¿vale? 30 datos. Que van desde el más pequeño, que es 1,47, al mayor, que es 1,75. O sea, tenemos una diferencia o un rango, ¿no? de datos que son de 28 datos diferentes, ¿no? Diferentes. Comentamos que en lo que es una tabla de frecuencias, no deberíamos de tener más de, deberíamos de tener entre 6 y 15 datos, ¿no? Como tenemos más, pues tenemos que dividirlo en intervalos. Vale, la cuestión es qué intervalo elegimos, ¿no? Bueno, podemos ver si en un intervalo, hemos dicho que el mínimo es 6, ¿no? El máximo es 15. Pues ahí miraríamos un intervalo que agrupe pues una serie de datos, ¿no? Hombre, con 28 datos hacer 15 intervalos pues no tiene mucho sentido, ¿no? Que vamos a tener cada centímetro, estamos midiendo altura, entre 1,60 y 1,61 no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, pues vamos a poner un intervalo un poquito más amplio, ¿no? Podría ser 6. Oye, pues podría ser 6. Digo, oye, vale. Si el intervalo decidimos ponerlo de 6, ¿vale? Como tenemos 28 datos, ¿no? Entre el más pequeño y el más grande, tendríamos que buscar un múltiplo de 6, el primer múltiplo de 6. El primer múltiplo de 6 después de 28 es 30, ¿vale? 30 al dividirlo entre 6, que son los intervalos que queremos, querría decir que cada intervalo tiene que ser de 5. ¿Vale? Bueno, ¿dónde empezamos? ¿Y cómo ponemos el intervalo? Atento. Lo que no puede haber duda es un dato, ¿dónde lo pongo? Porque fijaros aquí, vimos en clase que como estos datos son enteros, ¿vale? Es una variable continua, pero no estamos midiendo centímetros, ¿no? No vemos datos que sean 60,1, 60,2, ¿no? Es una variable continua, pero los datos son enteros. Entonces, en este caso decíamos que ponemos, como el menor es 147, pues vamos a poner un poquito menos, 146,5, ¿vale? 146,5. Como ponemos un poquito menos, ¿vale? Un poquito menos, pues el 146,5 no está porque tenemos datos enteros. Si le sumamos 5 me da 151,5, ¿vale? Entonces yo tendría que contar ahora y mirar aquí los datos que hay que están entre 146,5 y 151,5, ¿vale? Esto ir mirando en la tabla e ir tachando, ¿no? Ir tachando, ¿no? Vais mirando, ¿no? Empezáis a ver 146 y 151,5. Pues vamos mirando 146 y 151,5. 146 y 151,5. Tenemos el 150 y el 147, ¿vale? Y lo vais tachando, ¿vale? Entonces tenemos de frecuencia 2. Pero ahora fijaros aquí la cuestión. Aquí tenemos el 151. ¿Puede haber duda de si hay alguno que sea 151,5?
no hay ninguno que sea 151,5. Entonces no me va a entrar la duda de ese elemento donde lo pondría. Si lo pondría en este intervalo o lo pondríamos en este. ¿Por qué? Porque los números que tenemos son enteros. ¿Vale? Entonces no me voy a encontrar ningún 151,5, ningún 156. No voy a tener duda de en qué intervalo está. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Entonces cuando los números son, como en este caso, por ejemplo, enteros, si ponemos un poquito menos y ponemos decimal, no vamos a tener duda de dónde va a estar el elemento. ¿Vale? Bueno, pues nada, ya simplemente contamos y tenemos la tabla de frecuencia. No tiene más, pero eso, lo que os decía, hay que hacerlo con soltura para no perder mucho tiempo. Bien, bueno, la representación gráfica, eso bueno, es un diagrama de barra. Ponemos el intervalo, ¿vale? Esto me lo graduáis bien vosotros, que tenéis cuadritos, y me ponéis la representación, ¿no? Entre 146 y 155, 2. Entre 146 y 151,5. Entre 151,5 y 156,5. Y hacemos el diagrama de barra, ¿vale? Eso no tiene mayor importancia. Bueno, alguien podría haber decidido que no lo hace en 6 intervalos, sino que dice, oye, mira, pues lo voy a hacer en 7 intervalos. ¿Por qué? Pues porque resulta que 28 es múltiplo de 7, ¿vale? Por lo tanto, 28 dividido de 7 a 4. Hago intervalos de 4. Bueno, pues vale. Pues exactamente lo mismo, haríamos lo mismo. Empezaríamos en el 146 y iríamos de 4 en 4, ¿vale? Y en este caso tendríamos 7 intervalos. Pondríamos aquí nuestra frecuencia y lo haríamos, ¿vale? Como no me indican cuántos intervalos, bueno, pues ponemos una cosa pues que sea razonable. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, si tenéis duda, me preguntáis. El 2. Bueno, pues el 2 es exactamente lo mismo, pero fijaros, aquí hay una diferencia. Aquí vemos también que hay muchos datos, ¿no? Tenemos, en este caso, que el mayor es el 15 y es el 8. O sea, tenemos 7 datos entre el mayor y el menor, pero resulta que es que hay decimales. O sea, que realmente tenemos más variabilidad de datos, ¿no? Porque tenemos el 8, el 8,4, veo por aquí, el 8,6, el 8,2, el 8,1. O sea que no tenemos 7 datos distintos, ¿vale? Tenemos más. Eso quiere decir que tenemos que hacer intervalos, ¿vale? Bien. Ahora fijaros, el menor hemos dicho que es el 8 y el mayor es el 15, ¿de acuerdo? Bueno, pues podemos decidir, pues por ejemplo, como la diferencia es 7, ¿no? Pues oye, mira, pues 7 está entre 6 y 15, oye, pues vamos a hacer un 7 intervalos, ¿vale? 7 intervalos en este caso que sería de 1, ¿vale? 7 intervalos de 1, pues nos ha dado aquí 7 y queremos hacer 7 intervalos de 1, de 8 a 9, de 9 a 10, vale. Fijaros, en este caso, como tenemos decimales, ¿dónde empiezo? En el 8,1, pongo un intervalo como antes, ¿vale? Porque antes teníamos, en este caso pondríamos, ¿no? Como es el menor, tendríamos 7,9, 7,9 y ahora el siguiente que sería 1 sería 8,9 y ahora aquí habría que poner el 8,9 y aquí habría que poner el 9,9. ¿Lo ponemos así? Bueno, pues podríamos ponerlo. Pero fijaros, más simple. Lo que no puede haber duda es dónde metemos los datos, en qué intervalo lo metemos. En este caso, como son decimales, ¿vale? Como son decimales, bueno, pues yo puedo decidir ponerlo de esta manera. Fijaros, pongo el 8 y el 9 y el 10 y el 11. Pero claro, ahora el 9, ¿dónde lo metemos? En este intervalo, si hay un 9, que puede haberlo, un segundito. Bueno, un segundito. Bueno, a ver si podemos continuar. Bueno, fijaros, lo que os decía, lo que no puede haber duda es cuando yo esté recorriendo la tabla y esté contando, ¿no? Y para ver la frecuencia, ¿dónde meto un dato? ¿No? Entonces, claro, si lo ponemos como antes, 7,9, 8,9, 8,9, en este caso 9,9,
puede ser, porque tenemos decimales, que haya un 8,9. Fijaros, en el caso de antes, que eran números enteros, no puede haber un 146,5 ni un 151,5. Entonces, no va a haber duda de dónde meto un dato. En este caso, como tenemos decimales, si yo lo dejo así, puede haber un 8,9, ¿vale? Puede haber un 8,9 y entonces ¿dónde metemos el 8,9? ¿En este intervalo o en este? ¿Vale? Bueno, pues en este caso lo ponemos de esta manera, ¿vale? En este caso lo ponemos 8, 9, 9, 10, 10, 11, ¿vale? En función de la longitud del intervalo que hayamos decidido. Y fijaros, esto os acordáis, ¿no? De esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el 8 pertenece al intervalo, ¿os acordáis de los intervalos? ¿Y qué significa esto? Que el 9 no pertenece al intervalo. O sea que si yo me encuentro un 9, por ejemplo este que tenemos aquí, no lo puedo meter en este intervalo. Lo tengo que meter aquí, porque aquí es donde pertenece, ¿vale? El 9 pertenece a este intervalo. Entonces se pone de esta manera. Empezamos cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, ¿vale? Y el último intervalo tiene que estar cerrado por los dos lados, ¿vale? En este intervalo. Aquí, por ejemplo, el 14 no lo contaríamos, pero sí lo contaríamos aquí. Y claro, como ya no tenemos más intervalos, el 15 también lo contaríamos, ¿vale? Tened en cuenta eso, ¿vale? ¿Qué es lo que no puede suceder en ningún caso? Que yo un dato lo pueda estar metiendo en dos intervalos, ¿vale? O no lo meta en el intervalo correcto, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro en qué intervalo vamos a meter el dato, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos decidido esto, pues nada, ya simplemente empezamos a contar como antes, entre el 8, ¿vale? O sea, aquí sería solamente el 8, porque como lo tenemos de 1 en 1, solamente aquí sería entre el 8 y menor que el 9, ¿no? Y ahora empezaríamos a buscar, oye, aquí hay un 8, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pues el 9 ya, ¿no? Sería hasta el 8,9, ¿no? 4, ¿no? 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, uy, 10 y 11, ¿vale? Pues la frecuencia, 11. Y así con todo, ¿vale? Repito, no tiene ninguna complicación, pero bueno, tenemos que hacerlo, tener soltura y tener claro cómo vamos a poner los intervalos, ¿vale? Bueno, pues este también muy sencillito. A ver, el siguiente. Bien, este, si manejamos la calculadora, pues lo hacemos del tirón y además no nos vamos a equivocar, ¿vale? Porque este es para calcular la media y la desviación típica, ¿vale? Bueno, pues nada, como aquí lo que tenemos son intervalos, tengo que calcular la x sub y, ¿vale? Cuando tengo intervalos, la x sub y es la media del intervalo, ¿vale? 0 y 5, 0 más 5 dividido entre 2, 2,5. 5 y 10, 5 más 10, 15, dividido entre 2, 7,5, ¿vale? Esto era la marca de clase. Y esta sería la x sub y. Y ahora, pues nada, ¿qué tenemos que hacer para calcular la media? Que esta era la fórmula. Pues tenemos que multiplicar la frecuencia, que en este caso es el número de personas, 4 por la marca de clase. Y ponerlo aquí. Esto aquí. 10 por 12,5. Así con todo. Y luego lo tenemos que sumar todo. Después, vale, ya, y tenemos este dato de aquí, ¿vale? Que es el sumatorio de x sub y por f sub y. Luego tenemos que hacer lo mismo con este dato que me ha dado aquí, x sub y por f sub y, volver a multiplicarlo por la frecuencia. Y entonces calcularíamos x sub y por f sub y al cuadrado. Sumaríamos y tendríamos el sumatorio de x sub y por f sub y al cuadrado, con lo cual podríamos ya utilizar la fórmula y calcularlo. Pero si lo hacemos con la calculadora,
Pues no nos vamos a equivocar. Cuando me lo hagáis con la calculadora me lo ponéis como yo lo he puesto aquí, ¿vale? Me ponéis directamente el sumatorio de x sub i por f sub i y me ponéis esto. Y después le dais a la calculadora, le dais a la media y le dais a la desviación típica. Pero estos dos valores de aquí, ¿vale? Este y este me lo ponéis también. ¿Vale? Repito, aquí lo que necesitamos es saber meter los datos con la calculadora. ¿Vale? Acordaros. Tiene que estar en modo estadístico. Tenemos que haber borrado todos los datos. ¿Vale? Que no haya ningún dato. ¿Vale? Que no haya ningún dato. ¿Cómo se metían este tipo de datos? ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos el 2,5 hay que meterlo 4 veces. ¿No? Una vez que estamos en modo estadístico, ¿cómo se hacía eso? Pues yo pongo en primer lugar el dato y luego el número de veces, no al revés, ¿vale? Lo primero que se mete es el dato. Entonces yo pondría 2,5. Nos iríamos a la tecla Shift, le daríamos a la comita, al punto y coma, ¿vale? Y entonces pondríamos el 4. Y le damos a data, ¿vale? Y entonces cuando haga eso, me tiene que aparecer 4, que he metido 4 datos, ¿vale? Que he metido 4 datos, ¿de acuerdo? Cuando yo coja luego y ponga 7,5 shift punto y coma 8 y le deja data, ¿vale? Pues me tiene que ir diciendo los datos que voy metiendo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Tener en cuenta eso. Cada vez que yo le dé al dato shift punto y coma la frecuencia y le dé al data, lo que me tiene que ir dando son los datos que he metido. O sea que cuando yo meta 2,5 punto y coma 4 data, me tiene que salir un 4. Cuando meta 7,5 punto y coma 8 data, me tiene que salir 12. 8 y 4, 12, que llevo 12 datos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así hasta el final. Cuando ya hayamos metido los datos, pues acordaros. En Shift y en el 1, ¿vale? En Shift y en el 1 tenemos para calcular x sub i por f sub i, el sumatorio, y x sub i por f sub i al cuadrado. Y en Shift 2 tenemos en 1 la media y en 2 la desviación típica. ¿Vale? Entonces, este ejercicio se hace muy rápido. Si meto los datos bien, no voy a tener problemas. Pero si no tengo soltura con la calculadora, me voy a liar. Y voy a tener que hacer todas las multiplicaciones a mano y voy a tener que utilizar la fórmula. ¿Vale? Entonces, merece la pena que miréis bien el vídeo de la calculadora para ver cómo se metían los datos. ¿Vale? Bueno, pues este no tiene ninguna complicación. Bien, el siguiente. Vale, este es otro que también es muy facilito. ¿Vale? Hemos calculado antes la desviación típica. ¿Vale? Una vez que yo tengo la media, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Me dice que la empresa A, el salario mínimo, el salario medio es 950. ¿Vale? Y que la desviación típica es 150. ¿Eso qué quiere decir? Oye, que los salarios en la empresa A, ¿vale? 950, ¿vale? Varían. Está en la media, ¿no? Pero varían. O sea, hay gente que cobra, pues, 1.100 euros, ¿vale? Y gente que cobra 800 euros, ¿vale? 150 para arriba, 150 para abajo. O sea que los salarios en esa empresa van desde 800 euros a 1.100 euros. ¿Vale? Eso es lo que me indica la desviación típica. Bien, aquí tengo otra empresa. Y entonces lo que me están preguntando es que compare las dos empresas y cuál tiene mayor variación relativa. ¿Vale? ¿Cuál tiene mayor variación relativa? Bueno, si miramos directamente la desviación típica, pues diríamos, oye, pues la empresa B, ¿vale? Hay una diferencia de 50 euros. Hay mayor, perdón, un segundito, a ver, se había ido esto. Pero, a ver, para comparar dos distribuciones, no podemos comparar la desviación del A con la desviación del B, sino que tenemos que pasar esa desviación a tanto por ciento, ¿vale? Eso era el coeficiente de variación.
Y entonces sí podríamos compararla, ¿vale? Entonces, el coeficiente de variación era muy fácil. Es simplemente dividir la desviación típica entre la media, ¿vale? Esto me da en tanto por 1 y si multiplico, pues me da en tanto por ciento. Eso quiere decir que en la empresa A hay una diferencia de salario entre el que menos cobra y el que más cobra, pues de un 15,8%, casi un 16%. En la empresa B, si hacemos lo mismo, nos da un 16%. Bueno, pues efectivamente hay mayor variabilidad en la empresa B, pero fijaros, no tanto como parecía al comparar las desviaciones típicas. Ahí la variabilidad es prácticamente es muy similar en las dos empresas. Incluso se podría dar que incluso se puede dar y nos va a dar en algún ejercicio que veamos que la desviación típica en una distribución es mayor, pero cuando las comparemos veamos que la distribución que la variación relativa es menor, ¿vale? Porque va relacionado con el valor de la media, ¿vale? Bien, bueno, pues otro ejercicio muy simple. Vale, bueno, nada, pues nada, es calcular los cuartil, la media, la mediana, el cuartil 3. Y bueno, en este caso, aunque no lo hemos hecho, lo vamos a hacer, es muy fácil, el percentil 80, ¿vale? Bien, bueno, pues nada, he puesto esta tabla, pues la he puesto aquí vertical para que lo veamos más claro, ¿no? Ponemos los datos, que son los libros, han comprado 0 libros, 1, 2, 3, 4, la frecuencia relativa, ¿vale? 3, 22, tal, que es lo que nos da, y acordaros, para calcular los cuartiles, medianas y demás, necesito la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta empieza en el primer valor de la frecuencia y voy sumando el siguiente. 3 más 22, 25, 25 más 18, 43, ¿vale? Y ahí es donde tengo que mirar para calcular los cuartiles, etcétera, etcétera. Primer cuartil. Tenemos 54 datos. Dividimos entre 4, 13,5. ¿Dónde está el 13,5? Entre el 3 y el 25, ¿vale? Pues entonces miramos el dato correspondiente. 1. El cuartil 1 es el 1. Bueno, esto yo creo que ya lo sabéis. Mediana. Dividimos entre 2, 27. El 27 está entre el 25 y el 43. Cogemos el inmediatamente superior, 43, y miramos el dato. 2. La mediana es el 2. Cuartil 3. El cuartil 1 multiplicado por 3, 40,5. ¿Vale? El 40,5 está entre 25 y 43. Pues 2. El cuartil 3 también es 2, igual que la mediana. ¿Vale? Bueno, me están preguntando por el percentil 80. Bueno, pues lo que tengo que ver es qué dato, ¿vale? ¿Qué dato está justo por encima del 80%? Bueno, pues lo que tendría es que ir pasando estos datos a tanto por ciento, ¿vale? Fijaros, el cuartil 3, ¿vale? Ya os dije en clase que corresponde al 75%, ¿no? Que es 2. Bueno, pues el percentil 80 tiene que estar por encima del cuartil 3, ¿vale? Por encima del cuartil 3. Voy mirando, ¿vale? ¿Qué elemento es el que está justo por encima, ¿vale? Del percentil 80. Fijaros, aquí tenemos que 43, si esto lo pasamos a porcentaje, sería 43 dividido de 54. Bueno, aquí lo tenemos, 43 dividido de 54, 0,796, 79,6%, ¿vale? El siguiente es 50. Voy a ver 50 qué porcentaje sería. 50 dividido de 54 me da 92, ¿vale? O sea que esto sería el 92%. El 80% estaría aquí en medio, cogemos el inmediatamente superior,
3. El percentil 80 sería el 3. ¿Vale? Bien. Seguimos. Bueno. Vale. Este vamos a dejarlo para el final. No es que sea difícil, pero bueno, este es de los ejercicios que siempre hay, que hay que pensar y hay que razonar un poquito. Vamos a centrarnos primero, como siempre os digo, en los ejercicios que son fáciles y que son mecánicos, ¿no? Y los de pensar siempre, pues, un segundito. Vale. A ver qué le pasa a esto. Bien. Lo dejamos luego para con más tranquilidad pensarlo. Bien. Este dice, el número de errores que tuvieron en un test un grupo de estudiantes está comprendido entre 1 y 9. Y hubo una persona que no cometió ningún error. Vale. Y lo que me dicen es que haga el diagrama de caja. Me están dando Q1, la mediana, y Q3. Bueno, pues sabemos. Lo primero es que hay que poner la escala. ¿Vale? Tenemos que poner la escala. Estos son números de errores que está entre 0 y 9. Que son los errores. ¿Vale? Hay que poner todos los datos que tenemos. Entre 0 y 9. Vale, ya tenemos la escala. Bien, y ahora me dice que Q1 es 5 y Q3 es 8. La longitud de la caja, ¿vale? Era Q3 menos Q5, que es 3. ¿Vale? La mediana me da que es 6,5. Y la longitud del bigote, decíamos que era como mucho la longitud de la caja por 1,5. Pues la longitud de los bigotes es como mucho 4,5. Y ahora ya simplemente vamos situando. Mediana, 6,5. Ahí está la mediana, ¿vale? 6,5. Q1, 5. Q3, 8. Pues ya tenemos la caja. Así de simple. Ya tenemos la caja. Bigote, 4,5 como mucho. Aquí estamos en el 8. Pues hasta el 9. ¿Vale? No ponemos hasta el 12,5 porque aquí no hay datos. Es 4,5 como mucho. Como el último dato es el 9, pues hasta aquí llegamos con el bigote derecho. ¿Vale? Bigote izquierdo, 5 menos 4,5, que entonces nos iríamos al 0,5, que está dentro de los datos, porque este dato, el dato más bajo es 0, ¿no? Pues entonces el bigote inferior, si se completan los 4,5, llegaría hasta ahí. ¿Vale? Y luego dicen que hay un alumno que sacó, un estudiante que no cometió ningún error, o sea, 0 errores. 0 errores está fuera, ¿vale? Del diagrama de caja y bigote, pues lo representamos con un asterisco. Pues nada, un ejercicio así de simple. ¿Vale? El siguiente. Bueno, el siguiente es lo contrario. Me dan un diagrama de caja y bigote y me dice que lo analice. Estos son calificaciones de un grupo de estudiantes. Bueno, pues lo primero que yo diría es que las calificaciones, ¿vale? Yo podría poner, ¿vale? Podríamos poner aquí las calificaciones obtenidas, ¿no? Podríamos poner las calificaciones obtenidas están entre 2 y 8,5, coma, con un estudiante que sacó un 10. ¿Vale? Y luego, ¿qué más podemos decir mirando el diagrama de caja y bigote? Bueno, pues Q1, ¿vale? Con Q1 lo que sabemos es que hay un 25% de estudiantes que ha obtenido ¿qué? Menos de un 3,5. Porque Q1 es donde marca el límite en el 25%. ¿Vale? Podemos decir que la mediana es la mitad de los estudiantes. ¿Vale? Podemos decir que la mitad de los estudiantes, bueno, podemos decirlo de dos formas. Obtuvo menos de un 5,5 o 5,5, o podemos decir que la mitad de los estudiantes, ¿no? Que es más positivo, que la mitad de los estudiantes obtuvo más de un 5,5. Eso es lo que significa la mediana, ¿no? Y luego el cuartil 3, que indica
El 75%, si miro hacia abajo, ¿vale? O sea, yo podría decir que un 75% ha obtenido menos de un 6, o podemos decir, ¿vale?, que un 25% ha obtenido más de un 6. Bueno, pues ya está, se ha acabado, no tiene más. ¿De acuerdo? Bien, y ahora vamos a ver por último el que habíamos dejado atrás. Bien, me dice que en el proceso de fabricación de un vino se añade un compuesto químico y se ha comprobado que la concentración de este compuesto es en 200 botellas, obteniendo los siguientes datos, ¿vale? Esta es la concentración en miligramos por litro. Hay 15 botellas que tienen una concentración entre 20, ¿vale?, este intervalo cerrado, y 20,2. 38 botellas que tienen una concentración entre 20,2 y 20,4, etcétera, etcétera, ¿vale? Dice, oye, se estima que no se debe de consumir un vino si esa concentración es superior a 20,9. Y me pregunta qué porcentaje de botellas no es adecuado para el consumo. ¿Qué porcentaje de botellas? Bueno, a ver, mirad, lo que está claro es una cosa, el 20,9 está en este intervalo, ¿vale? El 20,9 está entre el intervalo de botellas, que está entre el 20,8 y el 21 de concentración, ¿vale? Aquí está el 20,8, aquí estaría el 20,9, ¿vale? En este caso justo en la mitad. De estas botellas, pues esta mitad sí se podría consumir y esta mitad no se podría consumir, ¿vale? Entonces, fijaros. Primero, estas botellas, que son 186, tendrían menos concentración. Estas sí se pueden consumir, ¿no? Y estas botellas, ¿qué porcentaje son? Pues son 186 de 200, ¿no? Eso es el 93% de las botellas, ¿no? O sea que el 7%, ¿vale? El 7% no se podría consumir. Pero claro, de ese 7%, como este intervalo, la amplitud es de 0,2, aquí hay una parte, esta parte es la que no se podría consumir, ¿no? Que es justo la mitad, ¿vale? Esta parte es la mitad del intervalo. Pues si esto es un 7%, lo que no se puede consumir es la mitad, el 3,5%. ¿Vale? Repito, estos son problemas de pensar, de razonar un poquito. ¿Vale? Lo que está claro es que estas sí se pueden consumir, que representan un 93%, entonces no se podrían consumir un 7%. Pero claro, de este 7% hay una parte que sí se puede consumir. ¿Qué parte? Pues para saber eso me tengo que fijar en el intervalo, ¿vale? El intervalo va de 20,8 a 21. Y es a partir de aquí donde no se puede consumir. Esto es la mitad del intervalo. Si este intervalo es 0,2, que representa un 7%, la mitad del intervalo, que es 0,1, es X. Es un 3,5%. ¿Vale? Bueno, esto es de lo que siempre os digo. Tiene que haber algún problemita para pensar un poco. Los demás yo entiendo que son muy fáciles. Pero tenemos que tener soltura, ¿vale? Es importante en este examen tener soltura con la calculadora a la hora de definir los intervalos, a la hora de ir contando en la tabla de frecuencia, ¿vale? Y eso se consigue practicando, ¿vale? Bueno, pues el jueves me preguntáis las dudas. Hasta el jueves.